candidato tabasqueño. Lo acompaña, como lo había comentado ya, Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido del Sol Azteca. Y bueno, en tono de chascarrillo, los reporteros y algunos miembros de aquí gritan que haya un beso entre Cecilia y Andrés Manuel López Obrador. Cecilia solo sonríe. López Obrador hace como que no escuchó este grito. La comitiva es pequeña, parece que lo acompaña únicamente el presidente del PRD y su vocero César Yáñez. Bien, vamos a escuchar estos diálogos. Le agradecemos mucho que nos siga en vivo a través de Terra. Y lo invitamos a que pase la voz, a que la gente nos siga, a que lo tuitee, a que lo postee en su Facebook, para que toda la gente sepa que lo estamos transmitiendo en vivo. Y es en Terra donde podrá ver completamente estos diálogos con los candidatos presidenciales. Vamos a escuchar el inicio del diálogo. Hará un marco de la problemática que vivimos en el país en torno a la violencia en esta coyuntura, para dar paso al testimonio de una víctima de la violencia estructural e institucional que se vive en México, en voz en esta ocasión de Nenetzin Coral Rojas Alarcón, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, así como a una víctima emblemática de la situación de violencia por la que estamos atravesando, representada ahora por María Ignacia González Vega, con un tiempo de 5 minutos para cada una. Posteriormente, el candidato tendrá un tiempo de hasta 15 minutos para responder con una primera intervención. En su segunda intervención, el movimiento expondrá en esta ocasión, en voz de Raúl Romero, diferentes puntos de su agenda y responderá al candidato con un tiempo de 10 minutos. Después de ello, el candidato tendrá un tiempo de 10 minutos más para hacer una segunda intervención. Y para finalizar, el poeta Javier Sicilia dará unas palabras de despedida en un tiempo de 3 minutos. Les volvemos a pedir a todas y todos mantener un ambiente de respeto y cordialidad para el buen desarrollo de estos diálogos. Muchas gracias. Le damos la palabra al poeta Javier Sicilia. Buenos días, señor Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, Raúl. Buenos días, hermanos y hermanas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Buenos días a nuestros queridos y queridas invitadas. Buenos días a la ciudadanía herida de esta nación. Muchas gracias por asistir a nuestra convocatoria. Antes de empezar a dar nuestra palabra, quiero, como siempre, leer unos versos, esta vez de Piedra de Sol, de Octavio Paz. El mundo nace cuando dos se besan, querido Andrés Manuel, y las leyes comidas de ratones, las rejas de los bancos y las cárceles, las rejas de papel, las alambradas, los timbres y las púas y los pinchos, el sermón monocorde de las armas, el burro pedagogo, el cocodrilo metido a redentor, padre de pueblos, el jefe, el tiburón, el arquitecto del porvenir, el cerdo uniformado, el hijo predilecto de la iglesia que se labra a la negra dentadura con el agua bendita y toma clases de inglés y democracia, las paredes invisibles, las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres, al hombre de sí mismo, se derrumban por un instante inmenso y vislumbramos nuestra unidad perdida, el desamparo que es ser hombres, la gloria que es ser hombres y compartir el pan, el sol, la muerte, el olvidado asombro de estar vivos. Porque esta nación no termina de encontrar su camino, porque como dicen esos versos de Paz, ha estado tomada en muchos sectores por la hipocresía, el cinismo y la delincuencia que tienen herido el corazón de la nación y hecho pedazos el cuerpo de la patria, y por nuestros muertos y desaparecidos. Hoy nuestro compañero Nepomuceno Moreno cumple 6 meses de asesinado sin que ni él
ni su hijo, a quien buscaba, hayan encontrado un gramo de justicia. Hace más de un año, permítame recordarle, porque el Alzheimer social y político en México es muy grave. Porque esta nación no termina de encontrar su camino, queremos pedir un minuto de silencio. Muchas gracias. Hace más de un año, permítame recordarle, porque el Alzheimer social y político en México es muy grave. El 28 de marzo de 2011, a raíz del asesinato de mi hijo Juan Francisco y de sus amigos, pronunciamos por vez primera "Estamos hasta la madre", que se convirtió en la voz de miles. La exclamación fue acompañada días después por una carta con ese mismo título publicada en Proceso. El 8 de mayo, en la Plaza de la Constitución, leímos un discurso y propusimos 6 puntos como el mínimo suelo que necesita la nación para salvar su dignidad, y sobre los que hablaremos en la segunda parte de este encuentro. En ese discurso les dijimos particularmente a ustedes, los políticos, que no aceptaríamos más una elección si antes los partidos no limpiaban sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen y tienen al Estado cooptado e impotente. Les pedimos una reforma política amplia que incluyera revocación de mandato, referéndum, consulta, iniciativa y candidatura ciudadana, plebiscito, voto blanco, reelección y limitación del fuero, e hiciera así más participativa la vida democrática. Les pedimos también una agenda de unidad que nos permitiera salvar la emergencia nacional en la que esta guerra imbécil contra las drogas y la corrupción de las instituciones nos han sumido. Y les advertimos que de empeñarse en su ceguera, las instituciones no solo se convertirían en lo que ya empiezan a ser, instituciones vacías de sentido, sino que las elecciones del 2012 serían las de la ignominia, que harían más profundas las fosas en donde, como en Tamaulipas, están enterrando la vida del país. No hicieron ninguna limpieza honorable de sus filas. Nos negaron la reforma política y nos han llevado a estas elecciones ignominiosas que han hecho salir a miles de jóvenes a las calles para encontrar el camino que ustedes cancelaron. Lejos de construir la unidad nacional, sus campañas electorales parecen la continuación de la violencia por otros medios. Aquí, señor López Obrador, hay víctimas que son el engendro del podrimiento de las instituciones, de la represión de su partido y del crimen organizado. Mientras ellas no han recibido un gramo de justicia, mientras la marcha macabra de los señores de la muerte avanza en los territorios gobernados por su partido, y los desaparecidos y los descabezados aumentan, mientras la ciudadanía vive en la indefensión, usted y su partido y los otros partidos gastan en campañas millonarias y en demagogia. Ni para usted ni para su partido existen los casi 60,000 muertos, los más de 20,000 desaparecidos, los cientos de miles de desplazados, heridos, perseguidos, viudas y huérfanos que esta imbécil guerra nos está costando y cuyo número aumenta día con día. No existe nuestro sufrimiento, las desapariciones, los asesinatos de migrantes que llegan o pasan por nuestro territorio, la emergencia nacional, las zonas tomadas por el crimen organizado, los funcionarios de su partido coludidos con él y el problema de la guerra. Se ha contentado con acusar de corruptos a los otros partidos, de hablar de inseguridad y de proponernos enfrentarla con vaguedades retóricas.
no expresado ningún camino humano y a corto plazo para construir esa paz que tanto anhelamos y sin la cual las elecciones son solo una simulación. No han siquiera pedido perdón a los ciudadanos y los migrantes por estas desgracias de las que su partido y sus gobiernos son tan responsables como el gobierno federal. Usted y su partido, como el presidente Calderón, parecen tener solo imaginación para la disputa o para la retórica vacía. Continúan negándose a escuchar el corazón herido de la patria. Esta herida que no pueden callar lo increpa hoy y le pregunta: díganos, ¿cómo con mayorías relativas piensa gobernar y sanar en su emergencia nacional a esta patria desmembrada? ¿Es usted tan soberbio para creer que en estas condiciones se puede gobernar sin la unidad de la nación? ¿Cómo hará si gana para crearla y no convertirse en un nuevo administrador de la desgracia del país? ¿Cuál es su propuesta de paz más allá de programas reconstructivos a largo plazo? ¿Qué propone para crear los instrumentos que permitan a la Ley General de Víctimas hacerse una realidad? ¿Cuál es su posición frente al asunto de las drogas y su propuesta para dejarlas de ver como un problema de seguridad nacional y enfrentarlas como un asunto de salud pública que ponga fin a esta guerra perdida? ¿Cómo, por lo tanto, va a generar una política que no nos subordine a la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos? Para muchos, usted, señor López Obrador, significa la intolerancia, la sordera, la confrontación en contra de lo que pregona su república amorosa con aquellos que no se le parecen o no comparten sus opiniones. Significa el resentimiento político, la revancha sin matices contra lo que fueron las desasiadas elecciones de 2006, el mesianismo y la incapacidad autocrítica para señalar y castigar las corrupciones de muchos miembros de su partido, que incluso, contra la mejor tradición de la izquierda mexicana, no han dejado de golpear a las comunidades indígenas de Chiapas y de Michoacán o a los estudiantes de Guerrero. Significa también la red de componendas locales con dirigentes que años atrás reprimieron a quienes buscaban un camino democrático. El señor Bartlett es solo la punta del iceberg. La democracia, en su sentido real, no es el voto ni las elecciones libres, aunque la apoyen. No es una cuestión de administraciones institucionales ni de arreglos entre ellas y los partidos, ni de libre mercado. Es la dignidad de una nación que solo aparece allí donde se generan relaciones de confianza y de apoyo mutuo, más allá de cualquier interés de poder o de dinero. ¿Cómo piensa darle vida a una democracia que su partido, la inoperancia del Estado, la criminalidad y los diversos y oscuros intereses del poder y del dinero nos han arrancado? Estamos, como lo dijimos hace más de un año, no solo en la misma encrucijada sin salidas fáciles, sino ante un electoral atrapado en un callejón sin salida. Usted sabe que gane quien gane estas elecciones, tendrá que enfrentarse a un tejido social destrozado que la campaña electoral está ayudando a desgarrar más. Hoy parece que las urnas electorales no alcanzarán para responder a los sueños rotos de la patria. No hemos venido aquí, por lo tanto, a apoyar a ninguno de ustedes, sino a emplazarlos, como ya lo hicimos aquel 8 de mayo de 2011, a construir, permítame reiterar una vez más, esa unidad nacional que le permita a la nación rehacer su suelo. ¿Cómo puede usted, más allá de sus intereses de partido, cooperar con esa voz que hemos escuchado en nuestro peregrinar, que los universitarios hacen oír en las calles y en las redes sociales, y que hemos escuchado en español, náhuatl, purépecha, celtal o wixárika, lo mismo en actividad?